¿Qué tal, alumnos? Nuevamente otra sesión más de la maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad de la materia Mantenimiento basado en riesgo. En la sesión anterior podemos observar y analizar una metodología que es basada sobre una norma de Noruega sobre plantas petroquímicas más enfocada al petróleo y gas, que es Norson Standard, con su estándar Z008, que vimos en la parte de análisis de mantenimiento por la parte más crítica. Lo vimos el tema de los resultados, cómo esta metodología va enfocado algunas metodologías cuantitativas y también cuantitativas. En esta sesión nos enfocaremos a la parte de la unidad 4, que es una inspección basada al riesgo, en el cual pues en el transcurso de toda esta materia hemos recalcado la importancia de los análisis de riesgo, de diferentes metodologías en las que vamos a ver en esta sesión, esta semana, y estas inspecciones basadas a riesgo. Y vienen dos normas del Instituto Americano del Petróleo, que es el API 580 y el API 581, que va enfocado sobre estos temas de inspección basado al riesgo, y en el cual pues vamos a ver en esta unidad pues la importancia que se tiene sobre estas inspecciones. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conozcan el alcance que tienen las normas para realizar una inspección basado al riesgo, aunque existen normas en la cual podemos hacer un análisis por un checklist, por ejemplo un API 570 que va enfocado a los equipos sujetos a presión, y eso pues nos da un parámetro para hacer una revisión visual sobre el estado que se encuentra el equipo sujeto a presión, ¿no? Entonces, estas dos normas, la API 500, eh, lo que es en la parte 580 y 81, ¿sí? Vemos en esta parte, pues vamos a ver todo lo que incluye estas metodologías para hacer una inspección basada al riesgo, buscar al riesgo y tener algunos planes de mantenimiento. En esta parte, la parte introductoria, sabemos que se ha revisado que las normas API, que significa que es el Instituto Americano del Petróleo, que es una organización estadounidense que representa a todos los segmentos de la industria de gas natural. O sea, estas normas son muy estrictas en la cual, pues, en donde comenzó a promover, como dice aquí el texto, la seguridad de la industria a nivel nacional, y que en los últimos años, por la parte de la experiencia y también de los resultados, pues ya alcanzó a un marco internacional, ¿no? Y en estos estándares, estas normas, hay 700 estándares y algunas prácticas recomendadas, y abarca también de la protección ambiental, las prácticas de operación, ingeniería, hasta equipos y materiales seguros. Y esas normas API son las citadas en la Comunidad Reguladora Internacional, en la que añade la parte de la organización, así como la norma NFPA 70 o la NFPA 20, que son normas de Estados Unidos, que la NFPA la manejamos antes en México, que es la 704, que manejamos lo que es el diamante de la seguridad o el rombo de la seguridad, en la cual ahorita cambia con el sistema armonizado, aunque también es una norma de Estados Unidos. Pues por la aplicación que se ha hecho a nivel nacional en Estados Unidos, pues ha dado buenos resultados, y el cual pues ha sido réplica para todos los países. La inspección basada al riesgo, o también podemos marcarle como la integridad mecánica, o la seguridad de integridad mecánica de los equipos,
en el cual pues tenemos que hacer basado a los riesgos. Es como el CCB, el sistema de comportamiento basado al riesgo. También estas normas va aplicado a los equipos, ¿no? Entonces, aquí viene una parte que la parte del proceso de estas normas sirve para identificar, evaluar y definir los riesgos industriales debido a la corrosión y fracturas por exceso de tensión, ¿no? Que pudieran poner peligro a la integridad de los equipos, tanto presurizados como estructurales. Como lo hemos visto en las sesiones anteriores, vimos cuál es la diferencia y cómo podemos diferenciar un equipo sujeto a presión a un equipo atmosférico, en el cual pues ya tenemos pues la noción de cómo identificarlo, ¿no? Entonces, estas inspecciones basadas al riesgo abordan todos los riesgos resultantes en la cual se pueda controlar mediante las inspecciones y los análisis adecuados. Si no tenemos un buen análisis, un análisis en la cual pues vimos la sesión anterior, que puede ser cuantitativo, semicuantitativo o cualitativo, si no tenemos unos buenos análisis, no podemos hacer un plan de gestión bueno, y en ese plan de gestión viene abarcado el plan de gestión de mantenimiento. Entonces, no podemos hacer una buena inspección basado al riesgo si no tenemos buenos análisis, ¿sí? O metodologías que nos pueden ayudar a encontrar los riesgos y evaluarlos y jerarquizarlos para aplicar medidas preventivas. Un control en la cual vemos en la parte de administrativo, pues es en la parte de los planes de mantenimientos, digamos, podemos a ponerle el nombre agresivos, puntuales, en el cual pues va a ayudar a controlar, a mitigar estos riesgos de la integridad de los equipos, ¿no? Entonces, base a esto, ¿por qué necesitamos inspección basada en riesgo? ¿Por qué necesitamos basada en riesgo? Toda la parte de los procedimientos de un equipo, un procedimiento de cómo voy a hacer un mantenimiento, pues todo va de acuerdo al contacto que tiene el hombre con la máquina, sabiendo de que la máquina puede tener una condición que es el peligro. Entonces, la máquina es un peligro, el equipo es un peligro. Si representa rupturas, si representa fugas, si representa vibración, ¿sí? Entonces, el riesgo es la probabilidad de que pues, el trabajador de mantenimiento interactúe con ese peligro y la probabilidad puede ser de menor hasta muy alto, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos una inspección basada en ese riesgo? La inspección basada en riesgo puede reducir el riesgo de fallas de altas de las consecuencias. Como dijimos, para hacer un análisis de riesgos tenemos que identificar el peligro, ver cuál es el análisis de riesgo, que el riesgo, perdón, depende del peligro, las causas, qué causó ese problema de una bomba centrífuga y cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Entonces, esta parte puede reducir el riesgo de las fallas de consecuencias. Mejora la rentabilidad de los recursos de inspección y de mantenimiento. Proporciona una base para la transferencia de recursos de menor a equipos de mayor riesgo. Es medir y comprender los riesgos asociados en los programas de inspección en curso, que es muy importante. Saber medir, saber comprender cuáles son los riesgos que se puedan ocasionar, que en el caso cuando exista un problema con equipo, sabemos tomar decisiones porque ya se hizo un análisis de riesgo. ¿Y qué nos va a ayudar a tener ese análisis de riesgo? Tomar la mejor decisión. ¿Y qué nos ayuda a tomar una mejor decisión? Reducir costos y reducir tiempos. Eso es lo más importante, ¿sí? En la parte de mantenimiento, cuando tenemos una producción en serio, una producción a 24 horas, los 365 de días, pues estamos buscando la parte central del mantenimiento, ¿sí? Que es ahorrar tiempo, ahorrar también recursos
y también ahorrar en la parte de los trabajadores, ¿no? La mano de obra, que a veces pues triplican los trabajos y a veces trabajos forzados, porque a veces se suman de uno a dos o mayormente muchos mantenimientos. Entonces también es la medida de la reducción del riesgo como consecuencia de las prácticas de inspección. Es muy importante tener muy claro que esas consecuencias nosotros tenemos que medirlas de acuerdo al análisis de riesgo y también ver que los controles, que mis planes de mantenimiento cumplan con el alcance que tiene el análisis de riesgo para poder reducir a un riesgo tolerable. ¿Cuáles son las capacidades que tiene una inspección basada en el riesgo? Algunos puntos que estamos aquí proyectando. La inspección basada en riesgo tiene la capacidad de hacer lo siguiente: evaluar los planes actuales. Yo tengo un plan de mantenimiento, de inspección, y lo que me hace falta en este caso análisis, revisar, hacer una evaluación de ese control, si se está llevando a cabo, medirlo, calificarlo y decir, bueno, tenía un plan de mantenimiento, pero no cumple con las perspectivas porque hemos perdido tiempo, hemos perdido producción, hemos perdido clientes. Entonces hay que hacer una reevaluación, ¿sí? Y en este caso se tienen que ver las prioridades, que es la parte de la jerarquización de los riesgos. Y la jerarquización de los riesgos me va a dar el tema de cuántas inspecciones tengo que hacer en un mes, ¿sí? Como lo vimos en la parte de la prioridad número A, la prioridad B, la prioridad número C, la prioridad número D. Entonces, la prioridad número A lo tengo que hacer inmediatamente. O sea, no me tengo que esperar más tiempo. ¿Por qué? Porque la consecuencia, lo que me va a ocurrir si no hago este mantenimiento, dale prioridad tipo A, pues va a ser un paro a la planta y puedo tener diferentes tipos de consecuencias, ¿sí? Evaluar los planes de futuro para la toma de decisiones, como lo dije con antelación. Es muy importante que el análisis de riesgo como base me va a dar la visión para tomar mejores decisiones. Evaluar los cambios de operaciones básicas que afectan la integridad del equipo, su integridad mecánica. Identificar crítica, contribuyentes al riesgo, que otro modo puede ser pasado por alto. También establecer niveles óptimos económicos para inspección pesadas contra la reducción de riesgo. Aquí va en la parte importante que a veces todas las empresas están buscando, la parte de optimizar la parte económica de acuerdo a la mitigación, a las barreras de mitigación que tengo de ese riesgo, ¿no? Incorporar los niveles de riesgo aceptable, un riesgo tolerable, ¿no? Entonces, decir, tengo un riesgo muy alto, pero con el plan de mantenimiento que estoy realizando, voy a llegar a disminuir o mitigar el riesgo para que tenga yo un riesgo aceptable, un riesgo tolerable, ¿sí? Entonces, estas normas 580, 581 nos va a dar el parámetro, ¿sí? O la guía como procedimiento, como norma o estándar, ¿sí? Para hacer una buena inspección en temas basados al riesgo. Entonces, como ya lo mencionamos con antelación en las otras sesiones, y recalco aquí otra vez que el riesgo es una combinación. ¿De qué? De la probabilidad y la consecuencia. Los riesgos dependen de los peligros. Los peligros es una condición. Un equipo en el cual pues no le he dado un mantenimiento, el riesgo, la probabilidad es mayor a un equipo que yo tenga un plan de mantenimiento y este plan de mantenimiento se está cumpliendo de acuerdo a los análisis de riesgo. Entonces, la probabilidad y la consecuencia incrementa cuando no tienes controles implementados. ¿De acuerdo? Tengo un control implementado que son mis planes de mantenimiento o mantenimiento autónomo. Entonces quiere decir que mi probabilidad y consecuencia de que ese equipo crítico pase
a tener problemas, a tener consecuencias, va a ser menor al que yo no tengo planes, al que yo no tengo una inspección, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Y en la cual vimos anteriormente. Y me llamó mucho la atención lo que dice la norma en este punto, que es determinar qué incidente pueda ocurrir, ¿sí? O sea, estamos hablando del tema de la prevención, ¿sí? ¿Qué accidente que pueda ocurrir? ¿Qué es la consecuencia? Un incidente es una consecuencia. Y vimos la relación en las primeras sesiones de la primera semana, que es un incidente, es un evento no deseado que por circunstancias diferentes no provoca daño. Pero si provocara el daño, se le llama accidente. Entonces, incidentes también son accidentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué incidentes pueden ocurrir? Que es la parte de la consecuencia, ¿sí? En el evento del fallo del equipo y qué tan probable pase, qué probabilidad tiene. Es que el incidente pudiera suceder. O sea, que el accidente o el incidente, ¿qué probabilidad hay? ¿Sí? Si tenemos un equipo que está trabajando las 24 horas, ¿sí? Los 365 días, no lo paras para un mantenimiento, pues la consecuencia va a ser mayor y la probabilidad va a ser menor de tener algún incidente, un accidente, recalentamiento, problemas de desgastes mecánicos, proyecciones de partículas, vibraciones, ruido. Entonces está provocando un incidente, un accidente, ¿sí? A tener pues un plan de mantenimiento, tener equipos en backup en el caso de hacer un mantenimiento cada mes de un equipo crítico y tú tienes un backup para que ese backup entre y se le pueda dar el mantenimiento al otro equipo. Entonces tienes equipos que puedas tú meter para que puedas hacer tu mantenimiento al otro equipo, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, que me gustó mucho el ejemplo que maneja esta norma. Dice, si un recipiente presurizado, un equipo sujeto a presión, sometido a deterioro por corrosión, bajo aislamiento, desarrolla una fuga, ¿sí? Podría ocurrir una gran variedad de consecuencias. Sin duda, podemos hacer una lista de cuántas consecuencias pueden ver. Y algunas de las posibles consecuencias son, aquí estamos hablando de un equipo sujeto a presión que tiene un deterioro por corrosión bajo un aislamiento que no podemos ver. Tenemos que quitar el aislamiento para poder ver el grado de corrosión, hacer lo que es una parte de sandblast, el sandblasting, que es el procedimiento de retiro de arena de arcilla, aplicando al cuerpo del metal, el que está en la parte corroído, y retirar esa corrosión para hacerle ese mantenimiento al metal, ¿no? Entonces, algunas posibles consecuencias, y es la que vimos en la parte de la caracterización de escenarios. Puede ser una formación de una nube de vapor que puede encenderse y causando heridas al personal y daños al equipo. Entonces, esa parte de las consecuencias, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que pueda ocurrir esto? Puede ser ocasionalmente, puede ser raramente, una vez a la semana, diariamente. O sea, sabemos saber la parte de la frecuencia, ¿sí? Por parte de la probabilidad de que pueda ocurrir, ¿no? Emisión de un químico tóxico que está en el interior del equipo puede causar problemas de la salud. Producción de un derrame y causar deterioro ambiental, forzar la parada de una unidad y tener un impacto económico adverso a la producción, tener un impacto mínimo en la seguridad, la salud, la economía o el ambiente. Esa es la consecuencia, es un ejemplo que da el API 580 sobre el tema de que puede ocurrir el deterioro de la corrosión por no tener un buen programa de mantenimiento. Entonces, el procedimiento de lo que es inspección basada al riesgo, y lo vimos en la sesión anterior, que las metodologías de análisis de riesgo pueden ser cualitativo, puede ser cuantitativo, o utilizando ambas que puede ser semi-cuantitativo, ¿no? Entonces, cada enfoque proporciona una forma sistemática para monitorear, para evaluar el riesgo.
¿sí? Identificar las áreas de interés potencial y desarrollar una lista priorizada para inspección o análisis más detallados. Estamos hablando, y vuelvo a repetir, sobre la jerarquización que tienen que los riesgos, ¿sí? Los riesgos, una jerarquización que tengan los riesgos, ¿ok? Entonces, cada uno desarrolla una medición de riesgo que se utiliza para evaluar por separado la probabilidad de falla y consecuencia potencial de la falla, ¿no? Estos valores se combinan para estimar que el riesgo, ¿sí? La probabilidad y la consecuencia es igual al riesgo, y el uso de la opinión de expertos generalmente se incluye en la mayoría de evaluaciones de riesgo sin importar el tipo de nivel, ¿no? Entonces aquí vemos esta parte de la importancia del análisis de riesgo. Entonces, eh, los enfoques de las inspecciones no se contraponen, sino se contemplan, y podemos nosotros estandarizar metodologías que nos ayudan a nosotros a reducir, ¿sí? De acuerdo a los controles que vimos en la evaluación del riesgo, reducir y mitigar el riesgo, ¿sí? Entonces, los sistemas y equipos dentro de la unidad se pueden monitorear utilizando un enfoque cualitativo. Aquí estamos viendo sobre un ejemplo para utilizar un análisis cualitativo de consecuencia combinado con un análisis cuantitativo de probabilidades, ¿no? Entonces vemos en esta imagen que vemos aquí, vemos una inspección basado cualitativo, uno sea bajo, y otros detalles de análisis RBI en la cual se pueda generar un tema cuantitativo. Entonces, el tema de un riesgo muy bajo lo podemos analizar, y por ahí comentaban sobre una metodología que maneja Pemex para decidir de acuerdo a los riesgos qué tipo de metodología voy a utilizar, un cualitativo o un cuantitativo o un semi-cuantitativo, la mezcla de estos dos, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos esenciales que aparecen en esa figura son necesarios para un programa, ¿sí?, de inspección basado al riesgo, independiente del enfoque empleado, ¿no? Entonces, estas metodologías que podamos nosotros implementar nos va a servir para hacer un programa importante del plan de mantenimiento. Entonces, con el mismo tenor, vemos en este diagrama sobre el proceso de la evaluación del riesgo, ¿sí? En la cual nosotros vamos a hacer una recolección de datos que va basado a la reevaluación, ¿sí? Y aquí tenemos que, si vemos en la fórmula anterior, que el riesgo es igual a la consecuencia por la probabilidad, vemos la consecuencia de la falla y la probabilidad de la falla, y vemos la clasificación del riesgo, porque sabemos que a multiplicar una consecuencia con una matriz de riesgo en la cual pues voy a aplicar, pues me va a dar una clasificación de riesgo. Pues, y esa clasificación de riesgo me va a priorizar, me da prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Si me da una prioridad 3, ¿sí?, quiere decir que es un riesgo bajo, al cual pues yo voy a analizar y voy a tener mi plan de inspección, en el cual puedo decir que si es un riesgo tolerable, bajo, que debido a los controles o debido al equipo que no es crítico, puedo manejar plan de mantenimiento a 6 meses, de acuerdo al cuadro de la prioridad. Pero si en la parte de la clasificación o en la parte de la jerarquización de riesgos me dice que es nivel 1 o nivel A, o depende de qué metodología estamos implementando, si no es un riesgo tolerable o aceptable, pues tenemos que hacer un plan de inspección y aplicar nuevos controles. A lo mejor nuevo control, sabemos que mi equipo es crítico, pues tengo que analizarlo, ¿sí? Entonces dale prioridad inmediatamente a ese equipo. Pero si ese equipo constantemente hay mayor consecuencia, tenemos que hacer una reevaluación, ¿sí? Una reevaluación del análisis de riesgo, en el cual pues también es aplicar otros controles para disminuir o mitigar el riesgo, ¿sí? Entonces, esa disminución del riesgo se le llama riesgo residual,
¿ok? Y de ahí, pues ese plan de inspección va a ser de acuerdo a sus análisis para la mitigación y nuevamente hacer la reevaluación que nos va a ayudar a la parte de la recolección de información y datos. Sí, como les dije con antelación en las otras sesiones, la importancia que tienen los manuales de mantenimiento, los manuales de arranque y mantenimiento de cada uno de los equipos, que a lo mejor si estamos hablando de una bomba centrífuga, pues es una bomba que puede ser crítica porque está manejando o está reenviando o direccionando pues un flujo que es tóxico, por ejemplo el amoníaco, un óxido de etileno, pero el equipo es el mismo que a lo mejor que manejan para agua o para otro flujo que es menos, menos peligroso, pero aquí la importancia es el análisis de riesgo. Entonces los alcances que tienen la parte de la inspección basado al riesgo, pues va enfocado a lo que es ver la consecuencia que tiene esa falla, la probabilidad de que pueda ocurrir y base a eso colocar planes efectivos de mantenimiento, ¿no? Y esto pues vamos a mitigar, ¿sí? Y a lo mejor, como comentaba, la parte de esta norma, evaluar los planes actuales. A lo mejor ese plan actual, cuando uno ingresa nuevamente en mantenimiento, ¿sí? Aunque tú no tengas la experiencia, pues voy a ver, ¿sabes qué? Para el próximo año, pues voy a hacer una reevaluación, ¿no? Porque ahora sí conozco la consecuencia, ahora sí conozco la probabilidad, ahora conozco la causa que pueda originar una consecuencia, un riesgo. Entonces, voy a hacer una reevaluación. Voy a recolectar más datos históricos, más datos de este equipo, ¿sí? Y tengo que hacer otra vez la evaluación, ¿sí? De las consecuencias y las probabilidades. Entonces, es muy importante implementar análisis de riesgo en nuestros planes de mantenimiento, ya que en ellos pues nos van a enfocar y ver en el caso de un problema, de un paro, de un equipo, tenemos que hacer un análisis de riesgo. Entonces, cualquier duda o comentario que tengan sobre este tema, puedan consultar vía WhatsApp o vía llamada telefónica. Por aquí les agrego un link es inspectortraining.com, en la cual pueden ustedes consultar todas las normas o estándares del API, que es el Instituto Americano del Petróleo, en la cual pueden ustedes consultar. Hay algunos que son gratuitos, hay algunos que tienen un costo, hay algunos que dan un curso. Entonces, hay, por ejemplo, lo que es el API 570, que son inspecciones a tuberías, ¿sí? Que es importante saber también en ese tenor este, sobre estas normas. Por ejemplo, el API 510, el API 510 que establece las condiciones y requerimientos aplicables a la inspección y mantenimiento de recipientes a presión. Y esto está construido por los acuerdos que tiene la sección 8, que ya nos hicieron en favor de mandar la actualización del código ASME, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho, la verdad, su atención sobre este, atención sobre este tema y nos vemos en la próxima sesión. Espero que sea muy claro y puedan consultar esta norma en la página API o la página que hago mención en esto. Entonces, las dudas estamos para orientarlos, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos a lo siguiente sobre estas normas como estandarización y también algunas metodologías que tenemos que implementar para hacer la evaluación. Hay muchas metodologías de acuerdo a la disciplina que tengo, al equipo, a la parte de crítico, pero que quede muy claro que la base del análisis de riesgo es identificar peligro, analizar el riesgo, analizar caracterización de riesgos, las consecuencias, las probabilidades, la caracterización de escenarios para hacer un plan de mantenimiento, un programa de prevención de accidentes,
un plan de respuesta ante emergencia, la comunicación de los riesgos, la comunicación de esos planes, que ya son las medidas preventivas. Entonces, les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.